Bueno, como lo decía Evelio, este es un año extremadamente especial para la carrera de Bruno, de Marta indirectamente, de manera muy significativa, todos lo sabemos muy bien, porque a los reconocimientos que ya ha atesorado a lo largo de esa carrera intelectual se suma una serie de reconocimientos ya más concretos, más actuales, más de balance, ¿no? De perspectivas y balance, y por qué no de síntesis. Los colegas de Bruno, sus alumnos, sus amigos más íntimos celebrarán justamente en Bolonia, dentro de pocas semanas, días, ¿no? Un homenaje de reconocimiento, y hemos tenido pues el orgullo de ser invitados como grupo de Cali de la Universidad del Valle a sumarnos a este reconocimiento, produciendo un texto que será leído en el evento y que además será pues publicado en las memorias del mismo. Así que quiero compartir con ustedes este texto. Yo tenía un poco de rubor y un poco de reticencia de no hacerlo, porque no quería incomodar a Bruno aquí delante de todos. Esta modestia proverbial de Bruno se siente, pues yo no lo quería incomodar. En fin, los colegas que han leído ese texto que se ha colado por ahí me pidieron el favor de que lo hiciera, porque además es compartir con muchos de ustedes que seguramente no están al tanto de cómo ha sido el engranaje de Bruno y de Marta con nuestro trabajo en Cali, que no es de ahora, es ya de un tiempo para acá. Pues es bueno que ustedes lo sepan, que reconozcan. Es decir, la venida de ambos y de Bruno hoy no es casual, tiene una lógica, es una construcción histórica, y creo yo que es bueno recordar esos episodios a muchos de ustedes que tal vez no los conozcan. Si la memoria no me falla, mi encuentro intelectual con Bruno D'Amore fue a mediados de 2006, a raíz de su vinculación a los seminarios del doctorado interinstitucional en educación de las universidades distrital, pedagógica y del Valle de Bogotá y Cali. Naturalmente, antes había tenido conocimiento de sus trabajos como muchos de los colegas de Cali. Conocíamos algunas de sus ideas principales, no solo en didáctica, historia y epistemología de las matemáticas, sino inclusive en etnomatemática. Estas eran líneas de investigación y formación de posgrado en los que comenzó la actividad del doctorado, orientada por los grupos de educación matemática y de historia de las matemáticas en la Universidad del Valle. Con respecto al vínculo de Bruno con la etnomatemática, quisiera empezar por esa parte que es tal vez menos conocida de los trabajos de Bruno y sus intereses. Tengo una anécdota que quiero compartir con ustedes.
Recuerdo que por entonces, año 2005, 2006, estábamos adelantando en Cali un proyecto consagrado al estudio de la lógica de los arhuacos de la Sierra Nevada de Santa Marta. Este estudio se adelantaba a partir del análisis de los patrones de representación geométrica de las mochilas arhuacas. Una de las razones por las cuales usted siempre me ve con esa mochila arhuaca para arriba y para abajo. El asesor era Ubiratan D'Ambrosio, quien, pues como se sabe, es el padre o uno de los padres de la matemática a nivel internacional y uno de los promotores de la creación del Magíster de Educación Matemática en esta universidad, también hay que reconocerlo. Bruno en ese momento era profesor invitado en el instituto en Cali. En un evento internacional que organizábamos a nivel de Latinoamérica con otros colegas, compartimos con Ubiratan, le decimos Ubi, y en una tertulia le escuché que se refería a una publicación reciente de Bruno sobre la lógica Undu Niayá en la argumentación matemática de los alumnos. Por alguna razón que se me escapa, entonces, en esos años, no habíamos establecido una conexión directa entre nuestro proyecto de investigación con la publicación de Bruno y en consecuencia el vínculo me llamó mucho la atención. Pero con el paso del tiempo descubriría que este trabajo era bastante importante y que apuntaba en la misma dirección de un problema que entonces discutíamos en la Sociedad Latinoamericana de Historia de las Matemáticas con UBI en varios países. Se trataba de lo siguiente: cómo definir relaciones pertinentes entre etnomatemática, historia de las matemáticas y enseñanza de las matemáticas. Lo que hacía el estudio de Bruno interesante era que mostraba la necesidad de que el análisis didáctico incorporara marcos epistemológicos de referencia no occidentales, con el fin de determinar la presencia eventual de formas lógicas de argumentación no aristotélicas en el pensamiento deductivo de los alumnos. Este es un asunto pues que a partir de entonces ha dado mucho que discutir entre nosotros. Trabajos de grado, tesis de maestrías han girado alrededor de esa problemática, pero estamos hablando de un momento en el cual hace 10 años apenas este tema se estaba venteando entre los didactas de la del análisis didáctico y en particular por parte de Bruno. En cuanto a estas cuestiones propiamente didácticas, el encuentro intelectual con Bruno ocurre cuando estudiábamos con algunos de los compañeros de Cali las condiciones bajo las cuales es posible aprovechar ciertos episodios de la constitución histórica epistemológica de objetos matemáticos, siendo la primera de las exigencias que tales episodios estén convenientemente documentados en la práctica matemática. Ello con el objeto de formular lineamientos pertinentes a la enseñanza de las matemáticas y a la formación de docentes. El tema era, ustedes lo saben bien, sigue siendo uno de los principales ejes de reflexión de los seminarios doctorales y de maestría en Cali. En particular en el seminario, en el doctorado, desde 1997, con Carlos Eduardo Vasco, veníamos dirigiendo varios seminarios con la participación de filósofos, historiadores y didactas como Duval, Vergniaud, Moreno, Patí, Panza y Álvarez, entre otros. Y esa saga de seminarios ahora se encuentra con esta charla inaugural de Bruno y la presencia de Marta. En el seminario de Duval de 1999, esta cuestión
se había abordado de manera sistemática en la perspectiva de su libro sobre semiosis y pensamiento humano, traducido al castellano en Cali a partir del estudio cuidadoso que él nos presentó de esa obra y de un año de lecturas que continuamos haciendo bajo su dirección aquí en Cali. Ese es de nuevo un reconocimiento a la enorme labor de traducción de ese libro de un equipo dirigido por la profesora Miriam Vega. Y el nivel de citaciones y de referencias que ha tenido esa traducción, pues ustedes lo pueden constatar, por ejemplo, a través de Google Academy. De manera que 7 años después, Bruno, en 2007, después de la llegada de Duval, cuando todavía resonaban en los espacios, en las paredes de nuestro instituto, las discusiones que habíamos sostenido con Duval, 7 años después nos encontramos con Bruno y se nos ofrece así la posibilidad de renovar la reflexión de esta problemática de objetivación y función semiótica y varios frentes importantes, como por ejemplo las dificultades que comporta, y menciono uno de los que más interesa aquí a los estudiantes y profesores, las dificultades que comporta en la enseñanza de las matemáticas el desarrollo de habilidades que le permitan a un estudiante el paso de una a otra de las representaciones mentales que se forman de un objeto matemático. Tanto más interesante se reveló el encuentro con Bruno en conexión con el enfoque semiótico y los usos de la historia de las matemáticas en la educación matemática. Concretamente, en lo que tuvo que ver con la circulación entre nosotros de 2 publicaciones suyas, una de 2005 en colaboración con Bagni sobre epistemología, sociología, semiótica, la perspectiva sociocultural, y la otra del año siguiente, 2006, en asocio con Radford y Bagni sobre obstáculos epistemológicos y perspectiva sociocultural. Ambos trabajos venían a confirmarnos que requeríamos hacer más investigación sobre la constitución de los objetos matemáticos en sus respectivos contextos socioculturales para estar en condiciones de aplicar efectivamente la historia sociocultural en la práctica educativa. En lo sucesivo, varios de nuestros estudiantes adelantarían, contando con la generosa colaboración de Bruno y Marta, investigaciones de maestría y doctorado sobre las modalidades de apropiación y uso didáctico por parte del profesor de la historia sociocultural del conocimiento y el pensamiento matemático. En septiembre del año pasado tuve el honor de participar en un evento organizado por Bruno y Marta, el Congreso Internacional de Didáctica de la Matemática en Santa Marta, en septiembre de 2015, en donde hice una presentación del enfoque que hemos venido construyendo en Cali con otros compañeros sobre esta materia. El tema de estudio discutido previamente con Bruno y otros colegas en un seminario doctoral de Bogotá fue la objetivación de los números reales en la perspectiva histórico-epistemológica de la práctica matemática. El componente didáctico de la experiencia involucraba la apropiación de esta historia en la formación docente, utilizando para ello determinada modalidad de interpretación semiótica de la prueba de la completitud. Debo decir que aquí se ha abierto un frente de reflexión y de trabajo compartido que probablemente podamos ir construyendo conjuntamente con Bruno y Marta en los próximos semestres y meses. Los encuentros intelectuales con Bruno han sido la ocasión de identificar publicaciones de otros autores cuya lectura iría a resultar muy enriquecedora para nosotros. Menciono al menos 2 casos. En primer lugar, el problema di Platone,
una introducción histórica a la filosofía de la matemática, de 2010, bajo la autoría de nuestro querido amigo Marco Panza, en colaboración con Sereni. Como dice Bruno, un bello libro muy profundo. En efecto, se trata, en opinión de él, que yo comparto, del estudio histórico epistemológico más elaborado sobre el argumento ontológico del platonismo o realismo matemático. Su lectura despertó en su momento tal interés, tanto en él como en mí, que no hace mucho constatamos que de manera independiente nos habíamos visto obligados a estudiar ciertas cuestiones delicadas en las versiones revisadas en francés e inglés de esa obra. Incluso en un momento llegamos a proponernos, sin haberlo cumplido hasta hoy desgraciadamente, su traducción al castellano. Hace un par de años, al evocar en una conversación a Jean Dombre, que acabamos justamente, me trae siempre que nos vemos razones de Jean Dombre, uno de mis referentes intelectuales desde los inicios de mi carrera como historiador de las matemáticas en Francia, que sin yo saberlo resultó ser íntimo amigo de Bruno. Este me comentó, Bruno, que había sido jurado del tribunal de tesis de alguien que en ese momento yo no conocía ni distinguía bien, un tal Cayanielo, alumno de Londres. Con el tiempo cayó en mis manos, por casualidad, la tesis titulada La génesis, en francés, de las matemáticas y la potencia dinámica del humano mental. El lapsus es justificable, ¿cierto? En el caso de nuestro amigo. Una especie, insisto en esa línea, de música celestial para quien de manera seria se interesan en comprender las razones de ser de la lógica interna de las teorías matemáticas como actividad humana y en cómo valorar adecuadamente el papel de las concepciones y valores matemáticos en tal actividad. Con la tesis vendría luego un libro que me impactó, del mismo Cayaniel, en el cual encontré enfoques renovadoras sobre la historia y la enseñanza de las matemáticas. En francés, Esperar en la escuela, una nueva educación a la ciencia en el sistema de liceos. De manera pues que estos encuentros han estado llenos de eso, con Bruno, llenos, digámoslo, relativamente, pero sí ha habido más de un par de ocasiones en que los encuentros han dado lugar a hechos contingentes que con el paso de los días se van convirtiendo en actividades muy significativas en la formación del uno. Es todo lo que yo les quería compartir con respecto a este texto que vamos a enviar con mucho orgullo a Polonia para sumarnos a ese merecido homenaje que se dedica a Bruno. Y espero que ello les haya permitido conocer un poco más ya no al autor de los trabajos que ustedes conocen, sino a esa personalidad humana, a ese intelectual que tenemos el orgullo de tener presentes aquí en esta sala. Gracias. Toda la parola. Luis Carlos, qué bello, qué sorpresa y qué vergüenza. Sí, gracias, qué amable.
Sí, también la sorpresa de Bolonia es grande. Piensa que no lo hicieron ni Umberto Eco, algo así. Es sorprendente porque... Pero normalmente la universidad intenta de no hacerlo a sus mismos profesores, algo así para evitar que miles empiecen a decir a mí también. Pero para mí es el segundo, no entiendo. El acta, las actas donde saldrá esto son 560 páginas. De gente que envió de todo el mundo algo y que vienen muchísimos. Salameo, ¿lo conoces? Viene. Duval quiso ser el primero a hablar. Vasco viene. Vienen todos. ¿Y por qué? Yo creo que porque soy amigo de Cari. Es por esto. ¿Qué te parece? Gracias por estas palabras tan lindas. Ahora la tentación sería de fluir de acá lo más rápido posible, porque cualquier cosa voy a decir no estará a nivel de tus palabras, sobre todo por el idioma, del cual les pido perdón antes de empezar. Haré un esfuerzo increíble. Los alumnos que ya me escucharon saben que de vez en cuando me invento una palabra y el 90% de las veces parece que funciona, pero no siempre. Bueno, entonces gracias por esta invitación, que me da mucho honor para ser tan numerosos a escucharme y para dar el inicio de este nuevo año doctoral, semestre doctoral. Y me dijeron que no son solo matemáticos, hay también otras disciplinas que hacer, hay históricos, filósofos, que puede hacer un pobre matemático de provincia. Y entonces pensé de hacer algo un poco diferente. Y el título ya explica que vamos a hacer algo que no es típicamente y solamente matemático. Pipas, porque, bueno, es una de las pocas cosas que yo hago en mi vida, es fumar pipa. Creo que soy uno de los últimos viejos fumando pipa. Caballos, triángulos, pero ¿qué tiene que ver? Pero si uno empieza a leer el subtítulo, también la palabra subtítulo, ya empieza a entender qué está pasando acá. Estos dos famosos, este es un famoso pintor y este es un famoso lógico alemán. Y vamos a ver qué pasa con estos personajes tan raros en manos de un pobre italiano. ¿Qué les voy a mostrar acá? Bueno, un poquito de historia nuestra. Si algo de este estilo les gusta, pueden buscar en los sitios oficiales donde hay miles de indicaciones en la dirección que vamos a ver ahora. Luis Carlos, aún estamos acá. Definir qué es el significado. Habría que dar la definición mejor, el significado de la palabra significado, y podemos decir de qué estás hablando, rica, ya no vale la pena continuar. Pero aún estamos acá, después de tantos años, aún hablando de esto. Pero ya tenemos algo más, gracias a Duval, que es como una intersección entre dos mundos. La idea genial de Duval no es de hablar de semiótica, porque esto ya se hace desde miles de años. Hay semióticos increíbles de altísimo nivel, pero nadie piensa nunca a Agustín. San Agustín, bueno, para ustedes San, para mí Agustín. Y Agustín, por ejemplo, como semiótico es increíble. Mira que Duval no lo conocía, lo escuchó allá en Santa Marta y me escribió que se pudo estudiarlo y ahora va a escribir sobre él, como siempre hace él. Entonces son siglos que se dan. Y esta es la cosa interesante, es representación del significado. Ahora, el caso de la matemática es un poco singular, no es el único. Normalmente cuando se habla de teoría del significado, de esta parte discutí, tuve una suerte increíble en mi vida, chicos, que conocí a personas increíbles de altísimo nivel, entre estos Humberto, que enseñaba y era el papá de la semiótica, y viviendo en Italia, en Bolonia en particular, no es de Bolonia, es de Piemonte, pero vivía en Bolonia porque enseñaba allá.
Y sabes que tú no sabes que mis primeros trabajos que no aparecen en la mi lista son en revistas de él, o sea, de lingüística. Empecé así como lingüista. Mi trabajo en revistas dirigidas por Humberto Eco. Pero después mi amor era la matemática, no había nada que hacer. Y por toda la vida él me llamó Bruno, él, matemático, ¿cómo era? El mejor matemático de mi vida, algo así. Lo dijo en televisión una vez, estábamos dando una charla juntas en televisión y él me presentó así. Y entonces, cuando se habla de teoría del significado, todo el mundo piensa en la psicología, la semiótica, la lingüística. Pero la matemática está tomando una fuerza increíble, casi que ahora los otros nos miran en ese sentido, porque hicimos pasos adelantados muy fuertes, por una razón muy sencilla, que matemática no tiene reenvíos deíticos, o sea, realistas, no podemos decir este es una recta, mira este es un punto, mira este es el número cero. En matemática no se puede hacer, mientras que lo puede hacer en otra disciplina. Mira, este es un ácido, este es una base, este es un cuadrúpedo, lo puedo hacer, lo digo allá, mira, esto es. Y entonces la matemática tiene un papel particular. Yo no voy a decir lo que se encuentra acá escrito, o sea, ustedes pueden leer y yo voy comentando así, para que la cosa sea menos pesada. Y cuando Duval empieza a hablar de representación del significado, la toma una postura muy fuerte. O sea, no estamos representando el representable, estamos representando el significado. El significado tiene la posibilidad de ser dicho, y aquí la semántica tiene una fuerza especial, y la historia de la progresión epistemológica de los significados aún más, y esta mañana miramos un poco de ejemplos matemáticos en esta dirección. Entonces se toma una postura, una fuerza increíble, tanto que yo me puse a salir de un sencillo artículo de, mira, o sea, hay muchísimo que explorar. Cuando se dice normalmente no tienen una naturaleza real, todas estas frases que todos los autores utilizan, a mí siempre me dejan un poco, como decir, un poco sospechoso. O sea, hay que definir las cosas, así como se define en matemática, también en didáctica. O sea, ¿qué significa que no tienen una naturaleza real? En un realismo ingenuo, hay que definir qué es un realismo y qué significa realismo ingenuo, lo hacemos en pocos minutos. Con carácter de cosa, ¿qué es una cosa? Es muy diferente una idea de una cosa. Y no tenemos otra alternativa, sino representar. Y para representar, elijo en qué campo representar. Por ejemplo, en qué registro semiótico voy a representar. Y miren que elegir un registro semiótico no es la cosa más sencilla, más espontánea, más natural de un ser humano. No es verdad. Piensen solo al ejemplo algebraico, que es el más común para nosotros matemáticos. Escribir, por ejemplo, una igualdad, como a más b al cuadrado igual a cuadrado más b cuadrado más 2ab. Es tan sencillo, tan evidente que la naturaleza de la proposición está presente en su forma de ser representada. Esto es espectacular. Pero si vamos a leer Euclides, donde esta fórmula, esta explicitación formal no puede estar, porque no tiene esta costumbre, se encuentra un dibujo de un cuadrado dividido en dos rectángulos, que la intersección del cual es un cuadrado también, y otro cuadrado. Y la fuerza expresiva es o igual o mayor. Esto, Bagni, que tú citaste dos veces, fue mi alumno en Bolonia, después profesor. Todos mis alumnos son profesores de la universidad, no todos en Italia, no alcancé, pero todos. Y él tuvo la mala idea de morir en bicicleta.
un día, yo casi que lo mato. No, lo dije mal. Me enfadé muchísimo con esta cosa. Estábamos tomando una dirección de estudio tan interesante. Y entonces, el realismo ingenuo, cosa, y elección de registro semiótico. Elección de registro semiótico no es natural, no es espontáneo, depende de los que tienes a disposición y también de la elección personal. Esto es muy interesante por unidad. Puede no ser interesante para un histórico, para un semiótico. Creo que para Umberto Eco sí, pero normalmente no. Mientras que para un didacta sí, porque el didacta que tiene que tener bajo control el aprendizaje de seres humanos. Es decir, personas que no saben y que al terminar su carrera tienen que saber. Esto es muy interesante. ¿Qué es una cosa? Todo el mundo sabe que es una cosa, entonces ¿a qué sirve que un Aristóteles cualquiera la va a definir? Pero Aristóteles lo dice de una forma tan moderna que aún ahí me encuentro maravillado. Tiene todo parte del real, que presenta tres características interesantes. Primero, la tridimensionalidad. Entonces, nunca un cuadrado podría ser una cosa. Accesibilidad sensorial múltiple, independiente de las representaciones semióticas. Increíble. Pero piensa este hombre, bueno, alumno de Platón, entonces no cualquiera, pero ya está pensando en algo que para nosotros es tan moderno. Y la cosa tercera interesante, la separación material de otras cosas. Si lo piensan bien, esta definición es aún hoy perfectamente válida. La cosa, hay que necesitar, ya que hablamos antes de cosas, de decir de qué estamos hablando. Se encierra en la palabra griega, pragma, que la expresa. Pero esto no es suficiente, porque hay en la naturaleza de la palabra cosa mucho más, y nos toca esperar Descartes, aquí se dice Descartes, para tener una distinción entre cosas corporales, es decir, que tienen simplemente un cuerpo, y cosas que piensan. Esta se encuentra en la meditación. Y Locke, que introduce sustancia. Y Berkeley, que llega y se toma todas estas ideas y le pone una distinción con aquella surgida de la imaginación. O sea, uno nunca piensa. Estudiar filosofía, ¿por qué? De ahí que, hablando de mí, Aleace decía matemático, pedagogo y filósofo. Es que yo le recomiendo algo a los jóvenes. Si tiene que hacer algo de estudio intelectual, hágalo bien. Es decir, tú estás estudiando un doctorado, te das cuenta que te falta información filosófica. Bueno, no simplemente tomar un libro de filosofía te lo vas a leer, no, hágalo bien. Tómate un grado en filosofía. Así que hablando con un filósofo puede hablar a la par. ¿Te falta algo en pedagogía? Tómate un... ¿Me entiendes? O sea, no acepto, no me gustan los ¿cómo se llaman? Lo que hacen... Aficionados. Sí, los aficionados, ¿no? Ya que estás haciendo, hágalo bien, hágalo de forma total. Y entonces, por ejemplo, estas cosas uno se las pone a estudiar, te dan ideas, no solo al interior de su misma postura investigativa, pero también en la tuya. En didáctica de la matemática es absolutamente necesario tener una visión la más amplia posible de toda esa disciplina que colabora en la investigación. Y realismo ingenuo no es una palabra así, tiene una definición. Yo estoy pensando en este autor, Schupper, mira, 1910. Es decir, se reconoce la independencia del objeto conocido del acto psíquico a través del cual éste viene conocido. Obvio, o sea, cuando uno lo dice, después es obvio, también cosa de antes. Pero hasta cuando no te lo dice, tú tienes en mente la cosa, pero no sabes decir qué es.
¿Y de dónde se encuentra? Esto no es, siempre hay espaldas de gigantes a los cuales hay que agarrarse. Tiene toda la razón nuestro amigo Isaac. Y esto hay un artículo de Moore, de 1903, donde se refuta el idealismo, y entonces a su vez se inspira a Hamilton en un realismo natural. Por cuanto yo pienso que todo esto son hijos del realismo empírico de Kant. O sea, creo que al final, si hay que ser, bueno, yo soy contrario a cada reduccionismo, pero si hay que buscar una línea filosófica directa de base, creo que todo esto depende de Kant. ¿Qué significa que estamos haciendo? Ya se ocurrieron mucho, ya veo que se están durmiendo muchos allá. ¿Qué estamos haciendo? Mostrando que, como hablando de didáctica de la matemática, es necesario hacer referencias de alto nivel. No solo el poco chiquito que no aprendió la tabla de multiplicar. Sí, es interesante, pero la gana de investigar te viene de otras situaciones mucho más interesantes. Y bueno, registros semióticos. Esto fue discusión con Duval que sigue siempre. Por 2 años fue mi director de tesis doctoral y todo el tiempo se pasaba peleando sobre esto, pero es él, el creador de todo esto es él. Entonces, un objeto matemático es algo, ustedes ya lo saben, que me gusta decir sucio. O sea, nunca se alcanza a tener un objeto matemático independiente de la red de otros objetos que hacen referencia a esto. Es imposible. Y entonces, si yo quiero representar un objeto matemático, tengo primero que decidir cuáles son las características que quiero poner en evidencia de este objeto. O sea, hicimos el ejemplo de la recta, ¿no? La recta. Y la recta tiene una cantidad de propiedad que no puedo al mismo tiempo, contemporáneamente, ilustrar de una forma representativa semiótica. Bueno, se dice infinidad, ilimitadez, su continuidad. ¿Y cómo hago para decir todo esto? Tengo que o utilizar varios registros, un registro semiótico oral, un registro semiótico figural, algebraico, AX más B más C igual a 0, pero todos juntos te dan la idea del objeto. Una sola representación te da unas características distintivas del objeto, no alcanza a darte todo. Y las dos transformaciones típicas de la semiótica. Y entonces esta Duval lo llamó las 3 operaciones fundamentales de la semiótica. Aquí me paro un momentico para decirle, sobre todo que está haciendo el doctorado en matemática, que Duval siempre puso atención sobre la conversión, pensando que la conversión es algo, es el límite del cognitivo matemático del individuo. Mientras que Marta y yo buscamos ejemplos de tratamiento increíbles donde lo dijo con palabras de nuestros escritos, una persona que está aprendiendo, el aprendiente, no sé si se puede utilizar esta sí, pero aprendiz suena un poco mal. Uno que está en fase de aprender, aprendiz me parece demasiado bajo. ¿No? ¿Está bien? Bueno, entonces un aprendiz, ella me confirma que lo puede utilizar, un aprendiz cambia el sentido de 2 representaciones semióticas obtenidas entre ellas por tratamiento. Esto fue una descubierta didáctica interesante que inmediatamente se la tomaron también los filósofos y los semióticos que aún la están estudiando. Nunca las cosas nacen de la nada. Ya en el Renacimiento se daban 3 sentidos de la representación. Ellos decían la idea misma en el sentido más general, la imagen de la idea, el objeto mismo al cual la idea alude o se refiere. Una representación nunca es la verdad, también cuando es representación de la verdad.
Esta es una frase típica de los semióticos del Renacimiento, que para mí es lindísima, es increíble. Hay que decir que matemática no es una disciplina que se ocupa de la verdad, se ocupa de la coherencia. Si uno tiene que decir una frase de estas fuertes que se quedan en la historia, de la verdad se ocupa la religión, unas filosofías ingenuas. Matemática no llega a esto, pero aquel tiempo se pensaba realmente que habían filosofías que llegaban a este tipo de necesidad de hablar de las componentes de una representación. Esa tripartición yo lo atribuyo a Occam, pero puede ser también que hay otros. Se encuentra en Descartes y bueno, y Leibniz. Leibniz concibe la idea de mónade, como recuerdan, que es muy interesante, una ventana sobre el universo, que explica, por ejemplo, cómo los seres humanos se comunican entre ellos. Pero mejor si no me alejo mucho, si no, no vamos a terminar ni muertos. Pero cada una de las frases que van a ver aquí, se podremos parar y entrar en profundidad, sería muy interesante. Algo interesante de Leibniz que nadie conoce, hablando en el mundo latinoamericano, ¿no? que es un anticipador de Borges. ¿Se acuerdan la biblioteca de Borges? ¿Sí? ¿Sí? Bueno, está en Leibniz igual. Leibniz hace el cálculo de cuántos libros se pueden escribir utilizando un número fijo de palabras. Y cómo tiene que ser hecha la biblioteca que contiene todos estos libros. Entonces se puede decir que Borges es un leibniziano. ¿Qué les parece? Y estos son artículos que se encuentran en los escritos de Leibniz, que no hacían parte de libros de texto, de artículos de estos célebres, como en una colección de estudios no terminados. Un día o otro vamos a ver, pero creo que tiene que ver ahora el arte figurativo. No tiene nada. Estamos hablando de matemática, ya se están viendo aquí el arte figurativo, que tiene que ver. Para mí, de una forma totalmente análoga, hay una situación que totalmente se puede utilizar como metáfora o mejor como ejemplo de lo que pasa con la semiótica, así como se estudia en matemáticas. Ahora, habría que decir qué es matemática y qué es arte. Ahora, matemática tiene muchas definiciones y muchas personas que dicen que no hay que definirlo, que no se sabe cómo definir. El grande Bertrand Russell dijo que matemática es la disciplina de la cual no se sabe de qué se está hablando, ni se sabe si lo que se dice es verdadero o falso. Es una definición muy divertida, contra la cual sus contemporáneos escribieron palabras de fuego, que pero es lindísimo, ¿no? En un realismo ingenuo, como lo que definí antes, tiene un sentido, ¿cómo si no lo tiene? Entonces fui a buscar el arte, cómo se puede definir, y hay miles. Y sobre todo personas que dicen no se puede, ¿cómo puede definir el arte? Pero por ejemplo, en una situación crítica, arte, el estudio de las interpretaciones de las representaciones figurales problemáticas de los objetos o de los fenómenos de la naturaleza. ¿La tomamos así? Les dejo como tarea a los dos definir el arte por la próxima vez. ¿Está bien? Mira que está ya tomando punto. Buena salud. Bueno. Hay algo interesante que al final de la producción artística, el objeto que se obtiene, el mismo es un fenómeno de la naturaleza, es decir, un cuadro, por ejemplo, una obra de arte concreta.
parte de la naturaleza. Entonces, al final de la operación, así, un poco abstracta, se tiene un objeto. Y esto hay que pensar. En matemática esto no pasa. Es la representación. Este señor se llama René Magritte. Pintor, siempre se dice surrealista. Vamos a discutir sobre esta palabra. Él hizo una obra de reflexión sobre la naturaleza del lenguaje del arte y sobre el sentido de la relación entre significado y representación. Aquí me paro un momento para decir que esto en matemática pasó antes. Es decir, hay un momento en la historia de la matemática, y Luis Carlos me va a ayudar, que se llama crisis de los fundamentos. Y en estos 20, 25 años, depende qué se va a tomar, creo que no podemos pelear, entonces no vamos a definir exactamente el ámbito cronológico, pero en este momento, ¿qué pasa? Que, y lo digo de una forma sencilla porque aquí hay estudiantes de todos los énfasis, se vuelve necesario volver a definir, por buscar su naturaleza, cada objeto de la matemática, la que se llama elemental, que no significa sencillo, significa de los elementos. Por ejemplo, al final del 800, si uno tiene los números naturales, puede definir de una forma matemáticamente perfecta todos los otros campos numéricos, enteros, racionales, conjuntos numéricos. Bueno, entonces, si yo tengo los naturales, sobre esto puedo definir de una forma sencilla, analítica se dice a veces, los z, los números enteros, q, los números racionales, y bueno, después tenemos un problema con los reales, pero uno se da cuenta que es necesario tener los naturales, y entonces hay que definir los naturales. A cualquier matemático de la época, si tú le pides qué significa ecuación diferencial, te da la respuesta en un instante. Pero si tú le pides qué es el número natural, él se pone de color rojo, verde, y yo, espera, mañana qué hacemos. Y hay una cantidad de matemáticos, psicólogos también, filósofos también, y podría hacer todos los nombres que intentaron dar esta definición. Normalmente se dice Giuseppe Peano. Giuseppe Peano no dio una definición de naturales, dio una descripción axiomática de los números, que era otra cosa. Él se ilusionó un poquito al inicio, para decir la verdad, pero la crítica de Russell tenía razón. No es verdad, no es la definición. Tanto que él dio, como se dice hoy, modelos interpretativos de estos sistemas axiomáticos que no eran números naturales. Y entonces no era así. Y la pelea entre él y sus alumnos, él también tiene alumnos buenísimos, como tengo yo. ¿Ponemos cero o no? Y entonces sale la primera edición, que la tengo en Bogotá, te la muestro. La tengo allá. Donde está cero, la primera edición. Y después la pelea. Muchos de sus alumnos tampoco aceptan cero, porque hay una crítica tremenda a la Universidad de Turín, y en todo el mundo, como que cero natural. Entonces la segunda edición quitamos cero, empezamos con uno. Y después volvieron todas las noches, estaban en Skype discutiendo entre ellos, le ponemos cero, no le ponemos cero, en WhatsApp, ¿qué hacemos? Me llegó una carta de uno que dice que no se puede. No todos se ríen, porque al mundo de hoy todos piensan que WhatsApp empezó con Sócrates, ¿verdad? Y sigue hoy. No, hace tiempo se hablaba así de increíbles. Tenía uno que hablar de personas. Parece imposible, pero sí. Entonces, en matemática todo esto pasó antes, revolver, a definir los elementos base y también qué significa elemento base, qué significa la lógica constructiva elemental de estos elementos. Mientras que en pintura llegó después.
Y esto Magritte fue uno de los que le tocó. ¿Qué puede hacer un matemático para discutir de esto? Obras de matemática. ¿Qué puede hacer un pintor? Cuadros. Entonces, en muchos de sus cuadros, él empezó a hacer una discusión sobre los elementos significativos de base del lenguaje artístico. Chicos, absolutamente igual a lo que pasó por la matemática. La misma postura. Uno habla de hechos matemáticos y uno de hechos artísticos. La obra más famosa que aparecía antes es Ceci n'est pas une pipe, que es esta, y que todo el mundo conoce. Uno dice, ¿dónde se encuentra esta obra? La pregunta está mal hecha, porque tuvo un éxito tal que dibujó como 24 de estas, todas iguales y todas diferentes. Vendió casi todas, un par vendió a museos y otra a privados, a particulares, como se dice. Esta no es una pipa. Y hay una frase de él muy divertida, de una persona ingenua que entra dentro a la galería de arte y mira y dice, ¿cómo que no es una pipa? ¿Cómo que no? Esta es una pipa. Y él dice, bueno, fuma. Y realmente, hablando en broma, pero a veces se dicen cosas mucho más interesantes que hablando en serio. La representación de la pipa, es parte de la obra, también la frase en sí misma. ¿Y dónde estamos? Hay un objeto, una representación, una interpretación de esta representación. Lo mismo, exacto, que pasó en las Torres de la Noche. Un poquito después, unos 20 años después. Pero una disciplina que tenga un sentido así, como decir, intrínseco, tan fuerte, como matemática, como arte, necesita una reflexión antes o después de este estilo. Lo que el observador ve no es la pipa, pero una sua representación, alusión, evocación. Carlo Magritte no era solo un pintor, era una persona de altísimo nivel cultural. Y entonces hacía elaboraciones de estudios teóricos con reflexiones sobre este tipo de problemáticas. Por ejemplo, una famosa obra que se llama Les mots et les images, las palabras y las imágenes, de 1929, que al mismo tiempo es una obra de arte, un libro. Y también la tenemos en Bogotá. Pero no es original. No es original. Claro, si no, no para robar. Esto no es el original. No es el original. Pero la tenemos, bueno, es una copia anastática de la época. ¿Qué pasa en esta obra? Ahora nos vamos a divertir. Hay dibujos con explicaciones en francés, de un francés muy sencillo, donde se pone en evidencia la relación triádica del significado. Y en particular les voy a mostrar esta acá. Miren esto. ¿Se alcanza a ver? No tanto, pero tranquila porque la hice más grande acá. Mira, increíble, increíble. Esto podría ser un matemático, un lógico, a crear este dibujo, ¿no? Es un pintor surrealista. Este es un pintor que tiene una capacidad crítica enorme. Porque todo el mundo ve estos relojes que toman la forma de la superficie. Ah, no, Dalí. Gracias, porque Dalí también está en mi corazón. Y otra vez, no, se queda un poco de tiempo, les muestro la matemática de Dalí. Miramos si alcanza por tiempo, es increíble. Todo el mundo mira a Dalí, se acuerda de sus bigotes y no piensan, esto es un personaje matemáticamente de un interés único. Se fue a estudiar geometría en Canadá, Dalí. Y todo el mundo sabe de él cosas que no tienen nada que ver, que tuvo las novias más bonitas de la época. Bueno, como
mucha suerte para ahí, pero para hacer su obra inmortal le tocó estudiar geometría. A un cierto punto dejó todo, después de estudiar geometría, regresó y se volvió Dalí. Antes era uno cualquiera. Bueno, entonces Dalí después. Miren esto, ¿qué les parece? Regresamos acá para ver qué escribía acá. Un caballo, su representación y una enunciación verbal en el lenguaje oral, es decir, como registro semiótico es. Pero aquí hay que hacer mucha atención en no caer en el engaño, que es muy interesante. El caballo real, su representación, su evocación, después vamos a utilizar las palabras importantes. Pero atención, chicos, esto no es un caballo, esto es un dibujo, como la pipa de antes. Entonces no se está tomando el pelo de una forma increíble, una persona de una profundidad increíble. Regresamos a la matemática, nos quedamos en el arte. Vamos a leer lo que hace Magritte, aprovechando de este lógico alemán Gottlob Frege. ¿Qué es el significado en matemática? ¿Cómo es posible contestar a esta pregunta si no dedicar 1 año, 2 años a estudiar bien Gottlob Frege? Frege escribió obras inmortales, pero en este sentido, que vamos en 2 palabras a decir, porque no quiero entrar demasiado en reflexiones profundas, über Sinn und Bedeutung, ahora van a traducir sobre el signo y el significado, ¿está bien? Solo que el significado no está bien. Significación, podría ser, o sea, porque esta es la teoría que le atribuye el significado. Bueno, pero no quiero hacer problemas lingüísticos ahora. Esta fue una bomba. Cuando llegó este artículo fue una bomba en el mundo de la matemática. Y empezó un camino que nunca terminó sobre lo que llamamos antes la crisis de los fundamentos. Con un colega filósofo hace mucho tiempo, cuando aún nadie me dedicaba a congresos internacionales, estudiamos con una atención a cada palabra, a cada significado, este artículo intentando de explicar cómo este artículo es la base, según nosotros, de la crisis de los fundamentos. Acá empezó. Chao, Gottlob, ¿cómo estás? ¿Contento que estoy hablando de ti? ¿Sí? La polémica con Peano. Nadie sabe que Peano hizo una recensión del trabajo de Frege, de un libro publicado sobre un quotidiano, un periódico. Y en lugar de hablar del libro, habló de Peano y del trabajo que dije antes. Y ahora imagínense un obrero que en el momento del almuerzo, con su vaso de vino y su... ¿Cómo se llama donde se pone la comida? Un obrero. La bandeja, no lo llamaban portacomidas, pero ya no se Portacomida, usa. no, a este tiempo se usaba como 1800 y algo. Entonces, y se va a leer el periódico para ver qué pasa, fumando, y encuentro una recensión de Peano donde habla malísimo de Frege. O sea, no tiene sentido publicar en un periódico. Normalmente una publicación, una recensión de un libro es así, una revista, ¿no? Y es muy divertido. La fuerza de Peano tenía un carácter increíble. Ahora, Frege propone en forma radical una distinción entre concepto y objeto, donde el primero es una expresión no completa con características únicamente funcionales, y el segundo tiene el papel de argumento. Por ejemplo, un número se identifica con el objeto denotado por un concepto. Es decir, se puede pensar como la extensión de dicho concepto. Aquel tiempo parecía una locura total. Hoy en día ganó. Nosotros lo hacemos todos los días sin darnos cuenta. Es increíble. Yo puedo definir un conjunto de cosas, por ejemplo, de objetos matemáticos, o dando una palabra que reasume la propiedad característica
de todos y solo estos objetos, es decir, intensivo, o puedo hacer la lista de los contenidos, extensivo. Y la teoría de los conjuntos, que todos nosotros, el paraíso de Georg Cantor, está basado sobre esta idea. Habría que decir mucho más, tengo la vergüenza enorme, porque sé que habría que decir mucho más, pero quiero ir adelante para mostrarle mucho más. Y todo esto se encuentra en Frege. Pero la distinción entre intención e extensión es mucho más antigua, se encuentra en Leibniz. Mira las fechas, mucho más. Leibniz intentó de construir una lógica intencional. Es muy interesante. Nosotros decimos, tenemos el conjunto de los trapecios y le pido una propiedad más, es decir, que no solo dos lados sean paralelos, pero los otros dos también. Siendo una propiedad más, desde el punto de vista de la extensión, se reduce la extensión. Y cada vez que le doy una propiedad más, la extensión se reduce, se reduce. Y en una lógica intencional sería el contrario. Yo le doy una propiedad más, y si estoy haciendo una lógica intencional, aumenta la característica. Pero desde el punto de vista simbólico y representativo es muy complejo. La teoría de conjuntos, con la idea genial de Euler de los redonditos, de los círculos para representar, ganó, no hay nada que hacer. Entonces, una de las motivaciones por la cual gana una lógica en lugar de otra es también por la sencilleza de representar. La de Frege, por decirlo, la representación lógica de Frege es tan complicada que ningún tipógrafo aceptaba de publicar libros de él. Demasiado, porque hoy en día, si tuvimos que escribir en Word una página de Frege, no se pone loco. Entonces, también esta idea es más antigua en un debate que tiene siglos. Otra obra célebre de él, los fundamentos de la aritmética también. Y aquí hay una frase que me gustaba mostrarle. La atribución de un número contiene siempre una afirmación alrededor de un concepto. Esa también es muy fuerte como frase. El hecho resulta particularmente claro con el número 0. Esta mañana me parece que hizo el ejemplo de los dinosaurios. ¿Cuántos dinosaurios hay en esta obra? Uno mira alrededor, 0. Por lo menos visible. Visible. Sí, Él dice, cuando se dice el planeta Venus tiene ser satélites, no es precisamente algún satélite o una unión de satélites alrededor del cual se puede afirmar algo. Es en cambio el concepto mismo, satélite de Venus, que la sección antes citada atribuye una propiedad. Es decir, aquella de no comprender ningún objeto bajo de sí. Aquí se cierra la paréntesis y me olvidé. Bueno, aquí se abre la historia específica de la construcción del significado del número, pero ahora no quiero entrar en detalles, no. Vamos a ver. Esta posición, en mi opinión, es un ejemplo de realismo. Tuvo un gran éxito en los años 70, pero en la actualidad se puso en crisis porque las posiciones pragmatistas empezaron a encontrar falacias en esta forma de explicar estas ideas relacionadas con los objetos matemáticos en general y con los números en particular. Regresamos a los caballos y a Sibeliato antes y después de Frege. Peirce, antes de Frege, ya había empezado a servirse de esquema de forma triangular para indicar lo que Frege hizo después, lo que hará Magritte después. Y en cada uno de los estudios de la terna siempre
pasa que los vértices del triángulo representativo tengan palabras diferentes, por cuanto más o menos la idea es la misma: interpretante, representante, objeto. En el esquema de Magritte, esto sería. Entonces sería una combinación entre Magritte y Peirce. Pero hay miles. Por ejemplo, en Frege se llama Sinn, Zeichen, o sea, sentido, expresión, denotación. En la referencia de Olken Richards se llama referencia, símbolo, referente. Hay una cantidad enorme de esta triangularización de significado objeto. En el arte, aquí me toca ir a estudiar los críticos de arte figurativo, que dicen los críticos verdaderos, lo que realmente estudian científicamente, lo que no se contenta de decir palabras al viento para describir la obra de un pobre pintor, pero lo que hacen análisis serias. Filiberto Mena, en un libro que se llama La línea analítica del arte moderno, dice esta frase que me gustaría leerla toda porque, o sea, para mí esto habría podido ser escrito por un matemático a propósito de objetos matemáticos. Magritte propone un desprendimiento de la imagen y de la palabra entre la definición visual, la imagen de la pipa, y la definición verbal, la leyenda, esta no es una pipa, eliminando el papel afirmativo tradicionalmente atribuido al cuadro en virtud de la presencia de una acotación. Del arte y del cuadro en particular, él nos dice que no es posible predicar la verdad. Dios mío, en lógica o en arte, ¿de qué estamos hablando? Igual, increíble. No es posible predicar la verdad o la falsedad. Y para demostrar este asunto, afronta la cuestión de los fundamentos gnoseológicos establecidos por las leyes de la teoría de la identidad. Es increíble. Entonces, permítame de volar un poquito. Cuando en clase el niño te dice: profesor, yo no amo las matemáticas, no me entiendo. Yo soy por el arte, a mí me gusta el arte. Mi respuesta típica es: pobre estúpido. Estás perdiendo la mitad de lo que te interesa. La persona que entra en un museo a mirar sin darse cuenta de la racionalidad profunda, lógica, de ese tipo de pintores, que no es el pintor del domingo que no sabe cómo pasar el día de fiesta y se pone allá a echar en una tela colores. No, estas son personas cuya racionalidad determina la creación, la invención. Es increíble, y todos son así. ¿Saben qué? Por ejemplo, tomamos que el más informal del mundo, Pollock. ¿Tienen en mente Pollock? Estamos hablando de 1942, 46, 49. ¿Qué hace Pollock? Toma una tela. ¿Quieres saber? La pone por tierra, saca colores, a veces con la mano, y empieza a botar este color allá. Y cuando rellena la tela, se pone con la mano, tanto que su acción pictórica no es el objeto, se llama action painting. O sea, la verdadera obra de arte es su acción pictórica, no es el producto final. Son los cuadros de más grande valor al mundo en este momento. Nosotros fuimos a verlo a la Tate Gallery y es un sueño lo que hay. Bueno, ¿saben ustedes cómo se puede reconocer si un Pollock es verdadero o es un falso hecho por otro? ¿Verdad? Si lo piensan bien, no es tan sencillo reconocer un montón de colores con una mano que lo desplaza. ¿Sabe cómo se hace? Se calcula la dimensión fractal de la obra, pensada como un fractal, y se sabe exactamente, por pasar del tiempo, de Pollock, que haciendo la action painting mutaba, pero en una lógica constructiva, racional, única y absolutamente férrea, se sabe
con el pasar del tiempo cuál es la dimensión fractal. Y entonces un matemático puede decidir si la obra es o no original. El tribunal pide un matemático, no pide un crítico de arte. ¿No es interesante? Uno piensa que esto es el máximo de la invención. No es verdad, no es verdad. En esta acción hay algo de creativo, pero racional, que él no tiene idea, él no sabía nada de matemática. No tenía la mínima idea, entonces no estoy diciendo consciente. Ahora pero tengo una duda, mejor que hablamos de... Me toca pararme un momento porque me están mirando con una cara rara. Le dije antes que no me gustan los aficionados. Cuando hay que hablar de algo, mejor garantizar al público que estás hablando como un experto. Entonces, déjame, me pongo a reír porque lo que estoy haciendo en este momento es ridículo. Pero, cuando me di cuenta de esto, estoy hablando de hace muchísimos años, me tocó tomar una decisión. ¿Cómo puedo hablar a esta chica ya? Y ella me está mirando y dice, pero tú eres un matemático, ¿quién te da la autoridad de hablar de Magritte, de Pollock, así? ¿Verdad? Tú estás pensando y me dices, entonces, ¿qué hice? Hice el examen para volverme, para adquirir el título de crítico de arte. ¿Y cómo se hace? Ahora no lo sé. Al mío tiempo se hacía así. Se buscaba un museo importante donde esto se puede hacer, porque hay cursos como doctorales, o sea, duran años. No es que un día yo quiero ser crítico de arte. No, hay examen que hacer, pero pesados. Especialmente el examen final es tremendo. Te tiene que presentar un crítico de arte solo para entrar, y a mí me presentó el Filiberto Mena, que le no me regaló. Y decidí de tomar un museo no tan conocido, el Louvre de París. Sí, fue mortal, seguro que fue mortal, porque la parte oral es muy sencilla porque eres tú que decides el tema. Entonces en mi caso yo tomé arte y matemática, pero la parte escrita, que tiene que ser 3 artículos publicados en revista indexada, la iré en ellos, y seguro que es muy complicado. Entonces le voy a mostrar la tercera que yo tengo de el carnet Asociación Internacional de Critique d'Art. La sede, Secretaría General, Palais du Louvre, Rue de Rivoli, París, 1977. Se pagó hasta 95, pero después ya no se pagaba. Esto soy yo. Le ofrezco algo por el cual pueden tomarme el pelo hasta cuando quieran. Es para garantizar tranquilos si hablo de Madrid, si hablo de Polo, o hago ¿cómo decir? Con propiedad y con un poquito de conocimiento de causa. Pueden estar tranquilos. Bueno, entonces regresamos a... ¿Qué pasa después de Magritte? Ah, no, esto ya se lo dije. Mira esto. Sobran muchos de obra de él. Uno se puede parar y decir 1000 cosas. Pero ahora, bueno, solo me interesa la parte semiótica sencilla de él. Muchísimos artistas empezaron a tomar de Magritte esta idea semiótica general, por supuesto cambiándola. Y, por ejemplo, en los años 60-80 nació y tuvo mucha fuerza la corriente llamada el conceptualismo científico. Lo puedo decir con 2 palabras, que es el conceptualismo científico. Se lo dijo con palabras de un artista. Yo ya no puedo aceptar que yo propongo mis obras de arte en una galería de arte y llega el señor crítico de arte que sin saber nada de lo que estoy haciendo, mira, empieza a hablar de tonterías que ya no acepto. Y entonces, ¿qué quiero hacer? Voy a construir una obra de arte donde la obra de arte no es la obra de arte, es la idea que hay detrás. Así que si él no la conoce, no puede decir nada. Y entre estos, por ejemplo, uno que a mí me gusta muchísimo, bueno, René, por supuesto, el mayor artista viviente en Francia, pero tomo esto que es mucho más conocido, Joseph Kosuth.
Miramos una de sus obras más conocidas. Bueno, aquí pueden ver solos. ¿Qué es esta? Este es el título. 1965. ¿Sí? Intenta de traducirlo en su mente. Vamos a ver la obra. Autorreferencial, o como se dice en la teoría de Umberto Eco, autónima, es decir, habla de sí misma. El título es la obra. Llega el crítico de arte y dice: qué bonito es Tonel. Y hace una figura de mierda increíble. ¿Qué puede decir? La obra está descrita por su mismo título. La obra es ella misma, no puede decir nada más. Entonces, una se llama blanco y otra se llama rosada. Sí. Hizo 1000 versiones. Como siempre. Tuvo un éxito tal, se la compraron todos los museos del mundo, entonces hizo 1000 versiones diferentes. Mira esto, por ejemplo. El contenido de esta obra es descrito en el título, el sentido exacto de esta frase. El sentido es la referencia a sí misma. Dios mío, no es lo que pasa en matemática. El símbolo matemático no es autónomo, no representa a sí mismo. Fantástico, ¿qué les parece? Mira esto. Un crítico de arte, ¿cómo decir?, que llega del mundo literario, del mundo psicológico, del mundo... ¿Qué puede decir frente a algo así? Y empezó. Esta es la más famosa, la más interesante, la más fantástica. También Duval, cuando descubrió todo esto, bueno, gracias a mis sugerencias, escribió artículos increíbles. Hay una silla, la foto de la silla y la definición de silla. ¿Es una o son 3 sillas? Aquí la diferencia con la pipa es que la silla está de verdad. Y si tú me dices, siéntate, yo me puedo sentar, mientras que con la pipa no puedo fumar. Entonces es un paso adelante frente a Magritte. Magritte había podido poner la pipa de verdad, la representación y, no sé, la definición de pipa. Y este es un paso adelante, en la misma dirección. Y un fondo pocos años después, ni muchos después, unas de 40 años después. 40 años. Pero mira cómo de una idea tan fuerte de Magritte sale una dirección artística totalmente nueva que se llama el conceptual científico. 1 y 3 sillas. Sobre este, con Menna hicimos una muestra internacional en el 74, donde está también Escher. Y Escher vio la muestra tenía como fecha 72. Pero por culpa de la galería de arte no se alcanzó. Escher vio el cuadro y se murió. Entonces tuvimos el cuadro de él, pero no él. En el 77 se hizo un congreso de estudios que reunía matemáticos y críticos de arte. Y este es el artículo con mi maestro de epistemología, Francesco Peranza. ¿Tú conociste Peranza? Peranza era un geómetra, un grafista, pero también era epistemólogo de alto nivel, mi maestro. Y hay una historia de este histórico, no crítico, histórico del arte del 93, donde cuenta todo esto. Regresamos entonces, que ya me están diciendo, pero uno está demasiado sobre el arte, a nosotros no interesa, nos gusta el arte, a nosotros gusta solo la ciencia, y bueno, entonces regresamos. Los esquemas a triángulo, dice Umberto Eco, pretenden, muy bonita está, pretenden reunir el estudio semiótico del contenido. Pero fallan una vez que intentan definir un modo unívoco lo que debería entenderse por significado de un significado. O sea, no se alcanza, según Humberto, a capturar un significado unívoco del significado. Lo cual es de extrema importancia en matemática. No, es esencial
en matemática, y vimos ahora que también se puede entender de forma totalmente análoga en el arte figurativo. Humberto, ¿cómo estás? Ahora, la posición más ingenua e inmediata es aquella en la cual el significado y el significante, el significado del significante es el mismo objeto al cual se hace referencia. Es decir, el significado del significante caballo es el caballo mismo. Esto es muy sencillo. Pero esto también lleva a una falacia extensional, como dice él. Porque pone en crisis toda la teoría de los códigos que tienen necesidad y extensiones relativas a objetos relacionados con lo real. Hay siempre que pensar que, un ejemplo, estamos en Bogotá y hay un carrilero, donde pasa el tren. La carrilera. Al femenino. Bueno, entonces hay una carrillera. Y antes de esta, para evitar que la gente cruce sin mirar, hay un triángulo allá arriba, rojo alrededor, y dentro está una locomotiva de un tren negra. ¿Sí? ¿De acuerdo? Esta es una representación icónica del tren, y entonces te está diciendo algo. El triángulo te dice peligro. Entonces, peligro, tren. Y si tú la ves, te paras diciendo, pero ¿qué está pasando? Ah, si hay un tren allá, entonces de Sora llega hasta acá, me paro, espera. Pero, por ejemplo, estás en una vía y a un cierto punto aparece un círculo con una ¿cómo se llama? La parte externa toda roja. Bueno, la corona circular. Ah, corona circular, muy bien. Entonces, un círculo, una corona circular roja y dentro blanco. Y tú sabes que no puede continuar en esta dirección, ¿verdad? O sea, lo puedes hacer, pero vas a tener problemas. No se puede continuar. Icónica. No, o sea, ¿por qué no pusieron un carro con una cruz de sopa o algo así? Entonces hay icónicas e anicónicas. En los códigos representacionales tienen que ser divididos en estas dos grandes categorías, no hay nada que hacer. Ahora, esta crisis en la cual puede entrar el código, la teoría de los códigos denunciada por Eco, no molesta a la matemática. Porque, como dijimos antes, un objeto matemático lo puedo definir de forma extensiva. ¿Qué son los paralelogramas? Son los cuadrados, los rombos, los rectángulos y los paralelogramas propios. Puedo hacer como una lista de todo lo que es representado. Mientras que en una teoría de código eso no es posible. Y ni tenemos necesidad de matemática de hacer referencia a una realidad objetiva empírica. Gracias a Dios, matemática esto no sirve. Ahora no quiero exagerar, pero le juro que a mí me parece igual a lo que pasa en la obra de arte, absolutamente igual, pero no quiero molestarlos más. Entonces, con esta visión nueva podemos regresar a pensar otra vez al lógico Frege, que se puede permitir de considerar el Bedeutung en sentido extensivo, dado que él pensaba exclusivamente a la matemática y no a la lengua natural. Cuando hace referencia, por ejemplo, a los satélites de Venus, por supuesto le toca escribir, entonces lo está haciendo en el lenguaje natural, pero no se está refiriendo a una extensionalidad del lenguaje natural, simplemente matemática, lógica. Ahora, entre las miles esquematizaciones de todo esto en tres términos, una mucho más reciente de las otras que vimos hasta ahora, que era de Gerard Vergniaud, por lo menos en el campo de la didáctica y mejor, de las reflexiones epistemológicas.
según este autor, el punto decisivo de la conceptualización es el pasaje de los conceptos como instrumento a conceptos como objeto. Y bueno, sobre esto hablamos como una media hora esta mañana y no quiero insistir más. Pero también es ternaria, de una forma diferente de las otras, pero ternaria. ¿Se acuerdan? El tercer conjunto es el conjunto de las situaciones que dan significado al significado. Entonces, es clásica ternaria. Bueno, no entro en particular, sino el tiempo pasa. Pero también hay esquemas binarios de significado, no solo ternarios. Por ejemplo, los de igual, la pareja signo-objeto. Antes significado-objeto y después se volvió signo-objeto. El término significado, pero, reagrupa los diversos significantes del mismo objeto y por tanto los dos términos, las dos palabras, significado y signo, son intercambiables entre sí en la idea de Duval. Si aceptamos esto, y hay muchas razones, sobre todo en didáctica de la matemática, para hacerlo, por ejemplo, pensando así dicha paradoja de Duval del aprendizaje de los objetos matemáticos, ya todas las representaciones ternarias caen en defecto. Ya no necesitan más, porque se está haciendo un paso interpretativo fundamental hacia adelante. Ya que nosotros estamos interesados en el aprendizaje, diciéndolo con palabras muy sencillas, de las cuales casi tengo vergüenza, se puede pensar que la primera fase del aprendizaje, o la más importante por alguno, es la conceptualización. Y entonces esta pasa a través del signo que expresa el objeto mismo. En el caso de la matemática esto es peculiar, por tres motivos. El concepto matemático reenvía a no objetos, esto ya lo decimos. Es decir, la matemática no permite un review extensivo. Segundo, todo concepto matemático se ve obligado a servirse de representaciones, tanto que el objeto, en el sentido realismo ingenuo, ustedes están pensando, pero ya lo vimos, Bruno, que está diciendo todavía, pero ahora lo vamos a ver con una atención y con una capacidad crítica mucho mejor. Después de haber visto todo esto que vimos, esto se vuelve ahora sí comprensible. Yo sé, por experiencia directa de mis alumnos, que cuando se lee a Duval la primera vez, se entiende poco, ¿verdad? Y traducir del francés al español colombiano Duval creo que había sido un esfuerzo increíble. En francés muchas palabras significan mucho más de lo que parece en la palabra. Entonces a veces traducirlas no es tan sencillo. Representaciones. Y tercero, ¿por qué se insiste tanto con objetos matemáticos, con esta palabra? O sea, si no existe el objeto matemático concreto en el sentido de cosa, ¿no? Recuerden de Aristóteles. ¿Por qué seguimos llamándolo objeto? ¿Por qué no tomamos otra palabra? Por ejemplo, concepto, Dios mío. Otra palabra. Es porque, dice Duval, la noción de objeto es una noción que no se puede no utilizar desde el momento en el cual nos interrogamos sobre la naturaleza, las condiciones de validez y el valor de conocimiento. Si yo reúno estas tres necesidades, el objeto es evidente, o sea, necesito hablar de objeto, y no de concepto o de idea, como hacen algunos, que también. Si uno empieza un estudio en este sentido, le toca regresar a pensar a otros precedentes que tuvieron
evidencia del mismo tipo, Piaget, pues muy diferentes, Piaget, Kant, el mismo Vergniaud, Vygotsky, y el mucho más moderno Chevallard. Y siempre aprovecho de esta invención tremenda que son los 3 puntos finales. Cuando no sé cómo continuar, le pongo 3 puntos que cada uno cree lo que quiera, y para mí no es necesario continuar. Pero por ejemplo aquí se podrían hacer parejas, Piaget-Vygotsky, la oposición tremenda entre los dos en algunos puntos. Kant a la base de todos, Vergniaud-Chevallard, Vergniaud representando lo psicólogo que intenta explicar qué es un concepto, ya lo vimos, bien conocido, y Chevallard, el matemático que deriva de los estudios de didáctica, en el cual hay la necesidad de interpretar también el aprendizaje del concepto, y no solo la naturaleza. Entonces, en esta dirección de Duval, la noción de concepto que preliminar, prioritaria en todos los autores, pasa en segundo plano, mientras la noción que asume un carácter prioritario es la pareja, signo-objeto. Y mi corazón de crítico de arte encuentra una situación fantástica, porque es lo mismo que pasa en una operación artística. También si se llama arte conceptual, la pareja es signo-objeto, no hay nada que hacer. Hay un paso de Vygotsky que Duval cita en un artículo del 96, en el cual se declara que no existe un concepto sin signo. Este es muy fuerte. La pueden leer solos. Por supuesto, esta fecha es la fecha de edición de este trabajo, pero la frase de Vygotsky es mucho anterior. Profesor, ¿puede devolverla? Sí, por supuesto. Gracias. Y alcanza. Yo envié este texto. Bueno, entonces me paro. Envié este texto a ti. Entonces el profesor Evelo tiene este texto, si acaso hay un subconjunto vacío de ustedes que quiere leerlo y ver dónde termina, porque ahora yo no veo que no alcanzo a terminar, entonces me paro más o menos. Y entonces si uno quiere leerlo, ya lo envié al profesor Evelo. ¿Qué decirles? Bueno, esta frase es increíble, increíble. También hay problemas sobre la traducción, porque traducir el ruso de Vygotsky tampoco es tan sencillo, pero bueno, no vamos a ver. Terminamos más o menos acá. Vygotsky se apoya sobre hombros de gigantes otra vez, y en particular de Saussure. Piensan que el título de la obra de Saussure es lingüística, sí, pero estructural. Lingüística estructural, no lingüística más. Entonces lo que está haciendo, que después culminará en los estudios matemáticos del lenguaje natural, es algo especial, fantástico. Y Vygotsky conocía de Saussure porque tenía una formación lingüística. No existe signo fuera de un sistema de signos. Es decir, un signo pertenece a un sistema de signos. Aislato, también si es un signo, no tiene naturaleza de signo, no alcanza a tener las connotaciones. Entonces dice, fantástico, no existe signo fuera de un sistema de signos. Por ejemplo, la palabra no tiene significado, sino el interno del sistema del idioma a cuyo pertenece. Los problemas de traducciones salen de acá. Traducir palabra por palabra el libro de Duval sería una locura que nadie entendería. No es esto. En el sistema de signos, el signo va a tener una significación especial, porque pertenece a este sistema, no en cuanto está. Y cuando en Duval se habla de registro de representación semiótica, nos estamos refiriendo a un sistema de signos que permite colmar
las funciones de comunicación, tratamiento y objetivación. Y no estamos refiriéndonos a las notaciones convencionales que no forman un sistema. Por ejemplo, la numeración binaria es un sistema, pero la letra o los símbolos que se utilizan para las operaciones algebraicas, ellas en sí mismas no forman un sistema. Lo adquieren al interior del lenguaje algebraico, esto sí. Bueno, pero ya abusé mucho de su paciencia, me doy cuenta que tenemos unos minutos para hacer un intervento, hacer una observación. No digo preguntas porque el terror que después no sé contestar. Entonces, si alguien quiere decir algo, es bienvenido.